Dios nos siga bendiciendo a todos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Una vez más, el Señor nos permite entrar a sus hogares. Bienvenidos a esta transmisión. Amados hermanos, estimados amigos, muy bienvenidos. Les saludamos con todo nuestro corazón, deseando que ustedes estén benditos, bendecidos allá en casa, en su trabajo, en las labores que usted esté realizando. Sea bendecido. Cualquiera que sea la situación, Dios, que es tan bueno, Él está presente en aquellos corazones que buscan su rostro, que buscan su presencia, en aquellos corazones que anhelan estar unidos a Dios en todo tiempo. Dios le bendiga allá donde usted se encuentra, hermano, hermana, estimado amigo. Bienvenidos a transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Tenemos como tema en esta tarde la vida victoriosa. Esa vida victoriosa que todos nosotros deseamos, que todos queremos, todos nosotros anhelamos tener una vida bendecida, una vida victoriosa, una vida feliz, una vida en las cuales podamos nosotros decir con todo nuestro corazón, gracias Dios por esta vida victoriosa que solamente tú me permites, ¿verdad?, vivirla. Vamos a orar un momento. Gracias por sus reportes, gracias por su sintonía, por ver esta transmisión. Allá donde usted está, reciba un abrazo a la distancia, reciba saludos y sigamos adelante, adelante. ¿En qué tenemos que seguir adelante? Primero en Dios y luego en todo lo bueno, como dice la palabra, todo lo amable, todo lo justo, todo lo de buen nombre, dice la palabra del Señor. En eso pensad, en esto sigamos adelante. Bien, oremos un momento. Querido Dios que estás en los cielos, a ti venimos ahora con todo nuestro corazón, Señor, para escuchar la palabra que tú tienes para nosotros. Te pedimos ahora, Señor, que entres a los hogares, que entres a las familias, que tu gracia, tu misericordia, Señor, continúe, Padre, sobre cada uno de nosotros los seres humanos. Tu palabra dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tú estás tocando las puertas de los corazones de aquellos hermanos que quizás están tan ocupados, están tan ensimismados en afanes o ansiedades y no han tenido tiempo de doblar sus rodillas delante de ti en este día que estamos finalizando. Y no han podido, Señor, apartar un tiempo para estar contigo. Te pedimos, Señor, que tú los visites ahora, que tu presencia les siga visitando como tú, Señor, lo has dicho en tu palabra. Aquellos amigos que aún no te han recibido, Señor, te pedimos, Padre, que los bendigas y que tu presencia, Señor, tu misericordia continúe, Señor, hablándoles a través de tu palabra, Señor. Tú los amas, Señor, y tú anhelas que ellos, Señor, también te amen a ti, Señor. Padre que estás en los cielos, pedimos, Señor, que tu poder, que tu presencia entre a cada familia ahora, a cada hogar, Señor, a donde quiera, Padre, a donde vaya, Señor, la voz de esta transmisión, Señor. Bendito eres, Padre, que esta palabra, Señor, nos ayude a salir victoriosos, a vivir una vida, Señor, de grande gozo, de satisfacción en ti. Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Tenemos entonces como tema la vida victoriosa. Todos nosotros deseamos lo mejor para nosotros mismos, para nuestros seres queridos,
para nuestras amistades y para todos los que nos rodean. Y cuando hay un evento especial como una boda, cumpleaños, graduaciones, eventos hermosos y especiales en la vida de nuestros amados o amigos, entonces se escuchan las palabras felicidades. Felicidades, felicidad, felicidad. Esa es la palabra que sale de nuestros labios, que sale de los labios del mundo entero en buenos deseos y buenos anhelos para nuestras amistades, para los nuestros. Pero realmente esta palabra felicidad, felicidades en la vida, no puede concretarse completamente en la vida de los seres humanos. No se puede concretar con facilidad, pues solamente es con Dios, solamente es observando la palabra de Dios y con su gran poder, con el conocimiento y la obediencia a su palabra, podemos tener esa felicidad y esa grande victoria en la vida. Las situaciones que vive el mundo entero, no podemos decir que es un mundo feliz, es un mundo dichoso o es un mundo victorioso, posiblemente en algunas áreas, pero unas áreas de la vida de gozo y felicidad no completa realmente. La palabra del Señor nos da los secretos importantes para tener esa vida feliz, para tener esa vida victoriosa. Su palabra lo dice en el libro de Pedro, la primera carta de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 10 a 12. Si usted tiene una Biblia, nosotros le invitamos a que la busque y lea con nosotros esta palabra. Dice así: pero el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Qué palabra tan contundente, qué palabra tan clara, la que el Señor nos permite aprender para que nos vaya bien. Dios es Padre y buen Padre, y como buen Padre nos instruye por medio de su palabra. Todos nosotros queremos ser felices, victoriosos, alegres. Todos nosotros queremos que Dios escuche nuestra oración, que Dios atienda nuestras súplicas, que el Señor atienda nuestras oraciones. ¿Cuántos nosotros deseamos que al pedir al Señor algo, Él nos atienda? Pero Dios ha dicho en su palabra que nosotros clamemos a Él y Él nos va a atender. Pero la palabra nos sigue enseñando acerca de que cómo realmente Dios puede responder la oración a todos aquellos que anden conforme a sus ordenanzas. Esta palabra nos enseña entonces en el versículo 10, nos enseña acerca, mire, de que nosotros necesitamos obedecer a Dios, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, muy bien, en estos pocos versículos, podemos pensar en 3 versículos, el Señor nos da pasos importantísimos para ser felices en la vida. Los que creemos a la palabra, sabemos que Dios es real, Dios es verdadero y sus leyes son reales y verdaderas. Entonces, la primera ordenanza de estos pasajes es que tenga cuidado entonces con usar su lengua. Eso es lo que dice la palabra. Que el que quiere amar la vida y ver días buenos,
que le vaya bien, que sea bendecido, que todo lo que haga sea bendito, vea, que tenga esa felicidad y ese gozo. Muy bien, tiene que tener, vea, amados hermanos y amigos, el poder de Dios para refrenar su lengua. En el libro de Santiago nos enseña acerca de la lengua, que la lengua es un miembro muy pequeño que está dentro de los órganos de nuestro cuerpo, pero siendo tan pequeño, tiene una capacidad terrible, tremenda, cuando no la sabemos refrenar, como dice, como estamos estudiando. Y la lengua es es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta dentro, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Si nosotros seguimos leyendo la palabra, volvamos al versículo 10, nos enseña acerca de este mandamiento para tener gozo, para tener felicidad. Mire, que entonces hay que refrenar la lengua. Ya vimos lo que dice el libro de Santiago acerca de la lengua. La lengua, entonces, queridos hermanos y amigos, nosotros debemos de tener dominio propio, pero siendo sinceros, queridos hermanos y amigos, ninguno tiene la capacidad, nosotros no tenemos la capacidad de refrenar nuestras lenguas, no tenemos la capacidad, pero en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos tener dominio sobre la lengua, pues el Espíritu Santo es el que nos va guiando, y sobre todo la vieja naturaleza que sea desarraigada de nosotros y la nueva naturaleza divina sea plantado en nuestros corazones, entonces recibimos el poder de Dios para tener dominio sobre, ahí sí que nuestra lengua. La lengua es un miembro entonces tan pequeño, pero ocasiona, dice la palabra en Santiago, grandes incendios, ocasiona muchos problemas. Volvamos al versículo 10, ahí estamos estudiando el versículo 10. Ocasiona muchas dificultades, ocasiona muchos problemas. Podemos pensar, y no solo pensar, sino que sabemos que la lengua es capaz, mire, de dañar vidas, de destruir matrimonios, es capaz de levantar falsos, es capaz de calumniar, es capaz de destruir emociones. La lengua tiene la capacidad de destruir vidas, de operar calumnias, tiene la capacidad, vea, de destruir quizás cosas buenas que venían sobre una persona, evitar algún ascenso en el trabajo, mire, y así diferentes cosas, si podemos seguir hablando de qué es capaz la lengua. Entonces, ese miembro de nuestro cuerpo, mire, inflama, como dice la palabra, toda la creación, y mire, hasta el mismo infierno es capaz. Entonces nos dice la palabra acerca de que nosotros, si queremos amar la vida y queremos ver días buenos, Dios nos está guiando acerca de que nuestra lengua, en el nombre de Jesús, debemos de dominarla, debemos de refrenarla, frenarla, y no solo eso, sino que nosotros mismos vayamos en el poder de Dios desarrollando la capacidad con el poder de Dios de frenarla. De lo contrario,
entonces eso nos evita a que nosotros tengamos gozo, tengamos paz y tengamos victoria en nuestra vida. Vemos entonces que la lengua es un miembro de nuestro cuerpo que puede destruir y sabiéndolo usar, edifica vidas, bendice, mire, y hace el bien. Pero cuando nosotros no la frenamos, entonces, y no frenamos esa lengua, definitivamente la palabra del Señor nos enseña que vamos a cosechar días malos, días tristes, dificultosos, porque dentro de la ley de Dios, mire, está esta palabra. Entonces, qué importante es saber que muchas veces nosotros oramos y clamamos a Dios, suplicamos a Dios, pero si nuestra lengua está ocasionando dificultades, está ocasionando problemas, de verdad que si nosotros seguimos buscando más pasajes en la Biblia, nos enseña que la lengua puede usarse, mire, para causar amarguras en otras vidas. Déjese todo griterío, déjese toda amargura, dice la palabra, que dejemos de maldecir, que dejemos de gritar, en pocas palabras, que dejemos de ofender, porque eso trae amargura y la amargura contagia a los que nos rodean. La palabra del Señor entonces nos habla acerca de esta situación de uno de los miembros de nuestro cuerpo, que es la lengua. Y en el nombre de Jesús, nosotros vamos desarrollando, mire, el andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y en el libro de Proverbios nos enseña, mire, a que adquiramos sabiduría, inteligencia de Dios, y esa sabiduría que nos ayuda a ser pensantes antes de hablar y antes de decir cosas. Gracias aquí al hermano que está buscando este pasaje. Efesios 4:31 a 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda, mire, malicia. Quítese de vosotros, dice la palabra. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Nos enseña entonces la palabra acerca de la conducta de un creyente, de la conducta de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Y esa conducta, mire, ya sea que si nosotros obedecemos al Señor, nos trae bendición, nos trae la presencia de Dios, nos trae, mire, gozo y alegría, nos hace ver días buenos, días victoriosos. Y los días buenos y los días victoriosos es la paz con Dios y la paz con todos. Bien, la palabra del Señor entonces es como que si nosotros pudiéramos hacer una pregunta con esta palabra, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quién quiere amar la vida? ¿Quién quiere ver días buenos? Todos. Muy bien, el Señor nos da esta serie de enseñanzas en la palabra. Entonces dice, refrene su lengua, vea, del mal. Su lengua del mal. ¿Qué es el mal? ¿Qué podemos pensar nosotros en el mal? Nos sigue diciendo esta palabra. Mire, que nos apartemos, dice el versículo 11, apártate del mal y haz el bien. Versículo 11. Podemos pensar aquí que es otro paso de esta enseñanza. Muy bien, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala para poder ver días buenos y para poder tener una vida victoriosa en el Señor. Apártese del mal.
¿qué es el mal? Nosotros podemos pensar realmente el mal, son todas las cosas malas. Pero ¿cómo nuestro espíritu, cómo nuestra alma va a saber qué es lo malo? La palabra del Señor tiene toda la enseñanza para nosotros y vamos a ver solamente unos versículos acá para saber qué es el mal realmente. Mire, nos dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 19 de Gálatas. Nos habla acerca de qué es el mal y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Sigamos viendo lo que nos sigue diciendo esta palabra. Esto, mire hermanos, son las obras de la carne. Esto es la obra del mal. El mal que habita en el corazón del ser humano, el mal que gobierna la vida del ser humano, que es su carne. Y la carne, recordemos, está hablando de un estado espiritual, mire, depravado, un estado espiritual apartado de Dios, un estado espiritual, mire, decaído delante de la presencia de Dios. Nos sigue diciendo en Gálatas 5, 19 y 20 acerca de qué es el mal. Mire, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Son dos versículos, versículo 19 y versículo 20. Para muestra un botón de la palabra del Señor, pero en toda la palabra tenemos mucha enseñanza acerca que nos enseña qué es el mal. Lo que dice aquí la palabra, apártate, refrena tu lengua y apártate de el mal. Entonces, ¿qué es el mal? Son los pecados. Mire, la lengua es un miembro de nuestro cuerpo. Y luego el mal continúa contaminando nuestro cuerpo. Ejemplo, cuando vemos el versículo 19 de Gálatas, el primer pecado que aparece es un mal o un pecado contra el cuerpo. Porque manifiestas son las obras de la carne que son, mire, adulterio. Es contra el cuerpo también. Fornicación. Es contra el cuerpo. O sea que los pecados que Dios ve, mire, lo primero que aparece acá son los pecados contra nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nosotros pasamos a ser templos de Dios. Mire, el Espíritu Santo va a morar en nosotros. El Señor Jesús va a ser morada en nosotros cuando le aceptamos como Señor, Dios y Salvador. Va a ser morada en nuestros corazones. Entonces nuestro cuerpo viene siendo templo del Espíritu Santo, viene siendo morada de Dios. Y cuando pecamos con nuestro cuerpo, estamos contaminando la casa de Dios, estamos contaminando, amados hermanos, entonces el templo de Dios, y Dios no puede habitar donde está el pecado. Entonces el adulterio es pecado, mire, contra nuestro cuerpo. Es el sexo ilícito fuera del matrimonio. Mire, es adulterio. Una pareja que teniendo, tanto el esposo teniendo su propia esposa y la mujer teniendo su propio marido, traicionan a sus cónyuges. Vea, cometen pecado contra su cuerpo. Es adulterio. Entonces, eso es el mal. Dice Dios, ¿quieres ver días buenos? ¿Quieres ver vidas bendecidas? ¿Quieres ver el bien en la vida? Apártate del mal, apártate del adulterio, apártate de la fornicación,
Por favor, yo espero que me dejen ahí el pasaje que estamos estudiando. Apártate de qué? De la fornicación. Y la fornicación también es pecado sexual. Sexo sin matrimonio. Se llama lecho. Mire, amanciado, dice la palabra en el libro de Hebreos. Entonces, la fornicación es pecado contra el cuerpo. Y luego sigue diciendo inmundicia. La inmundicia, podemos pensar, o no es que lo pensemos, la inmundicia es toda clase de suciedad. La suciedad, ya sea física o suciedad espiritual, es inmundicia. Y la suciedad espiritual son todos los pecados que corrompen, mire, el cuerpo del ser humano. Lascivia, mire, pecados desenfrenados. Siempre son pecados sexuales, perversos y desenfrenados y desordenados. Seguimos viendo lo que son los frutos de la carne. Nos sigue diciendo la palabra. A esto se refiere cuando dice aquí, apártate del mal. ¿Vean? Apártate del mal. Muy bien. Seguimos viendo entonces, amados hermanos y amigos, que hay que apartarse del mal. El versículo 20 nos sigue enseñando, hay que apartarse de la idolatría. La idolatría, recordemos, hermanos y amigos, que es algo que viene a ocupar el primer lugar antes que Dios. Todo lo que venga a ocupar un primer lugar antes que Dios es un ídolo. Es que nosotros estamos adorando algo que Dios abomina, algo que Dios no le agrada. Entonces la idolatría, hay que apartarse de la idolatría. Hay que apartarse de todo aquello que sea nuestro Dios con D minúscula. Hay que apartarse de ello, porque la palabra del Señor dice que eso, mire, son frutos de la carne. Y el Señor dice, apártate. Apartarse de hechicerías, nos dice el versículo 20 de Gálatas 5, de las hechicerías. Nosotros sabemos que el mundo que no conoce al Dios vivo y verdadero, vea, se esparce por diferentes caminos y diferentes lugares y busca socorro y busca ayuda en lugares equivocados. Sabemos que el mundo entero, sin Dios, mire, sin fe, sin esperanza, hay una mayoría que no conocen al verdadero Dios. Y cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, acuden a fuentes equivocadas, a fuentes que le pertenecen al enemigo de Dios y enemigo de las almas. El Señor a eso le llama mal, es el mal. Entonces apártate también de la hechicería. No consultar, dice la palabra de Dios en los libros, mire, del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Levíticos, el Señor enseña a su pueblo que los hijos de Dios, los que pertenecemos a Cristo, mire, los que somos pueblo de Dios, dice su palabra, nosotros no tenemos que contaminar nuestro espíritu, nuestra alma, ni nuestro cuerpo, mire, con los pecados que cometen los que aún no conocen realmente al Dios vivo y verdadero. Esto no conviene a creyentes, no conviene a nadie, porque es en contra de Dios. Entonces dice la palabra que nosotros debemos de consultar a Dios. Y de verdad que qué maravilloso es consultar a Dios. Cuando nosotros necesitamos consultar a Dios, oremos, adoremos a Dios. Su palabra nos tiene la respuesta. El Señor nos revela como a Él le agrada, como Él quiere, pero no tenemos por qué
Mire, un hijo de Dios, una hija de Dios, consultar a hechiceros o a brujos, dice la palabra. Mire, muy bien, y a nadie le conviene. Veamos, sigamos viendo esta clase de pecado, ¿verdad? Estos males que nos dice la palabra. Y luego voy a buscar en Gálatas, donde estamos estudiando, y luego nos sigue diciendo, amados hermanos, acerca de que nos apartemos de todas esas cosas. Gálatas 5:20, ¿verdad? Las idolatrías, las hechicerías, las enemistades, o sea, el estar dificultando, haciendo pleitos, el estar peleando con otras personas y fácilmente se hace de enemistades o fácilmente se hace de enemigos. Eso es el mal. Está entre los pecados que el Señor dice que dejemos el mal. Pleitos, celos, mire, iras, o sea, pleitos, mire, sigue enojos, contiendas, mire, disensiones, herejías, nosotros estudiar la palabra e interpretarla a nuestro modo, a nuestra conveniencia, a nuestro favor. Eso definitivamente son frutos de la carne y dice el Señor que hay que apartarse del mal. Pudimos darle entonces, queridos hermanos y amigos, un brochazo a esta palabra, mire, donde dice: refrena tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal. Mire, y vimos qué es el mal. ¿Qué es el mal? Podemos ver nosotros Gálatas 5:19 y 20. Ahí podemos ver qué es el mal. Son los frutos de la carne. Eso es el mal. Hay que apartarse, dice Dios. Muy bien. Sigue diciendo la palabra: y haga el bien, busca la paz y sígala. Entonces no solamente es apartarse del mal. El versículo 11, nos sigue hablando el versículo 11, no solo es apartarse del mal, sino hacer el bien. Hay que hacer el bien. O sea que no es suficiente apartarse del mal, ¿vea? Sino que hay que hacer el bien. Porque si nosotros nos apartamos del mal, la persona se aparta del mal y se queda así, sin hacer el bien, podemos pensar, entonces se queda vacío, sin fruto, mire, sin rumbo. Pero el Señor dice, mire, cambia el mal por el bien. Apártate del mal, mira, y haga el bien. Dios es así. Dios, mire, hermanos y amigos, es un Dios que quiere limpiarnos con la sangre de Jesús, su Hijo, cuando nosotros se lo pedimos, cuando nosotros lo deseamos, cuando nosotros dejamos que el Señor entre a nuestra vida. Él nos limpia y nos va limpiando a petición nuestra, porque nosotros lo pedimos, porque pudimos entender por el Espíritu Santo y por su palabra que no estamos haciendo bien, que nuestra vida no está bien, viviendo una vida de acuerdo a nuestra pobre capacidad de comprensión comparado con Dios. No estamos bien, pero dirigidos por la luz de la palabra del Señor, dirigidos por la luz de la presencia de Dios, entonces nosotros empezamos a sentirnos incómodos con lo malo, a sentirnos tristes, a sentirnos preocupados cuando nosotros estamos abrigando algo malo. Entonces deseamos el bien, pero eso lo hace Dios a través de su Espíritu Santo, a raíz de nuestro gran anhelo de obedecer a Dios. Entonces el Señor nos da la capacidad, el Señor nos instruye, el Señor nos da la fortaleza, su Santo Espíritu nos guía para hacer el bien, como dice la palabra. Porque si nosotros nos quedamos vacíos, entonces estamos otra vez siendo candidatos
para permitir que sea llenado otra vez con cosas que no son para nuestra ayuda, que no son, mire, para beneficiarnos espiritualmente, que no son para llevar una vida de gozo, una vida victoriosa, sino que más bien se va a llenar otra vez de lo malo. Porque el enemigo de Dios es engañoso y cambia un mal, mire, y si la persona se queda vacía, se lo cambia, le cambia nada más de nombre o le cambia de etiqueta al mal y lo llena por otra cosa que sigue siendo mal. Así es el esfuerzo humano, amados hermanos y amigos. El esfuerzo humano por hacer el bien, sin Dios, sin el poder del Altísimo, es un engaño. Solo se cambia de vicio, solo se cambia de adicción, solo se cambia de nombre, pero sigue siendo lleno del mal. Entonces, qué importante es lo que la palabra enseña: apártase del mal y haga el bien. Estamos felices. Yo si estuviera aquí, hermano, yo le aplaudamos al Señor, porque sus enseñanzas, mire, es real, es integral para nosotros. Qué alegría nos da que el buen pastor nos enseña a vivir vidas victoriosas, vidas felices. Mire, entonces no podemos dejar de hacer el mal y quedarnos vacíos. Tenemos que llenarlo con el bien. Tenemos que llenarlo con cosas buenas. ¿Y cómo? El Señor nos da una pauta acá. Busque la paz y sígala. Amén. De verdad que el tiempo se nos va yendo rápidamente. Ya vamos a ir terminando. ¿Cómo lo vamos a llenar? Con el bien. ¿Qué es el bien que Dios dice acá? Al menos en estos pasajes. Busca la paz y sígala. Lo contrario de los frutos de la carne que vimos de Gálatas 5, 19 y 20. Mire, lo contrario. Haz el bien, busca la paz y sígala. Nosotros miramos las noticias, escuchamos las noticias por los medios de comunicación y nos damos cuenta acerca de los pudientes, de los adinerados y de los que están en eminencia. Mire, que en vez de buscar la paz y seguir la paz, buscan la guerra, buscan los pleitos, buscan lo que dice Gálatas 5, 19 y 20. No buscan la paz, sino buscan las guerras, buscan los pleitos, buscan las formas, mire, de no tener la paz más bien. Más el pasaje que estamos leyendo en esta palabra, en el versículo 11, nos sigue enseñando acerca de buscar la paz. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y hay que seguirla. O sea que la paz no es fácil hallarla, hay que buscarla. La paz no se deja fácilmente, hay que seguirla. O podemos pensar, hay que perseguirla. ¿Cómo así? Podemos nosotros ponernos a analizar como cuando hay un pleito, cuando hay una discrepancia, cuando hay un desacuerdo y las dos partes terminaron peleados. Ahí se rompió la paz, se rompió la tranquilidad. Ahí están los pleitos, como dice la palabra en Gálatas. Mire, pero el que es hijo de Dios, el que desea, mire, ver días buenos, el que ama la vida, entonces va, mire, y la busca. ¿A quién va a buscar? A la persona. Va y la busca. A la persona donde tuvo problemas, donde tuvo pleitos, donde tuvo discrepancias. Va y la busca. Mire, tiene voluntad, tiene iniciativa, no se siente bien así pelear y quedarse
como que nada pasó. Donde está el Espíritu de Dios, no puede estar así la persona. Y va y busca la paz, y va y le habla. Y le dice, lo siento mucho, no estuvo bien. Tuvimos una plática muy mala, una plática muy incómoda. Tuvimos una discrepancia, perdóname por eso. Mire, va y busca. ¿Para qué? Para que haya paz interna y para que haya paz en las personas. Porque es una persona, mire, que es llamada a hacer el bien. Dios quiere que nosotros hagamos el bien. Que en vez de buscar pleitos, en vez de buscar iras y contiendas, como dice en Gálatas, más bien busquemos la paz. Humillémonos nosotros mismos. Pero la carne es altiva. La carne dice, pero ¿cómo me voy a humillar yo? ¿Cómo? Si yo no fui el que inicié peleando, fue la persona misma, fue la otra parte que me busque si quiere, que me busque y que me pida perdón si quiere. Es más, los que no manejan este idioma y le dice perdón, tienen una respuesta y dice que te perdone Dios. Claro que el creyente sabe que primero le va a pedir perdón a Dios y después a la persona con quien tuvo una situación incómoda, mire. Pero el que no maneja la palabra de Dios no entiende que es un deber ir y pedir perdón cuando nosotros sentimos que la paz fue cortada y que hay una situación incómoda. Dice el Señor, busque la paz y síguela. La otra persona no quiere escuchar. La otra persona dice, no tengo tiempo, no quiero ni verlo. Hay personas que así dicen, vean. Pues esa es la operación que dice la palabra, el mal. El mal está operando. ¿Y quién es el mal? Es la semilla del mal. ¿Qué es la semilla del mal? La semilla de Satanás. La semilla del enemigo de Dios y enemigo de las almas, que le quitó la paz al ser humano. La paz que tenía con Dios antes de caer en pecado. Mire, los primeros seres humanos tenían paz con Dios, tenían la presencia de Dios, tenían, mire, el gozo de la vida, el gozo de ver el bien, el gozo de ver la bendición de la presencia de Dios y que todo marchaba bien. Pero cuando ellos, mire, desobedecieron a Dios y obedecieron al mal, la semilla del mal fue puesto y ahí nos damos cuenta que es muy fácil dar los frutos de la carne, pero también dar el fruto del Espíritu Santo no es imposible por medio del poder de Dios cuando dejamos que venga a cambiarnos y a transformarnos. No podemos decir que desde la noche a la mañana, pero es un desarrollo con el poder de Dios, es un crecimiento espiritual que Dios le agrada, que nosotros nos esforcemos y con su gran poder vamos desarrollando. Entonces busque, siga la paz. Mire, pero la persona no quiere paz, no quiere ni hablar, no quiere ni verle ni nada. Pues entonces Dios vio que usted ya hizo un esfuerzo. Ore por esa persona, bendígalo, perdónelo, ore. Si nosotros somos los que ofendimos, vayamos y pidamos perdón. Que sea para nosotros una práctica fácil pedir perdón. ¿Bien? Y nosotros, si no nos pidieron perdón y nos ofendieron, nosotros perdonar voluntariamente. Perdonar. Veamos entonces cómo Dios nos enseña acerca del gozo, el gozo de la vida. Entonces, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Mire, en otros pasajes de la palabra del Señor dice que hay un final dichoso
para el hombre de paz. Mire, por eso la palabra del Señor nos promete, son promesas de Dios para sus hijos, para aquellos que desean una vida transformada, una vida cambiada, una vida liberada de los yugos. Mira, el yugo del pecado, del yugo del mal. La palabra del Señor nos sigue enseñando. Sigue diciendo la palabra en el versículo 12. Veamos el versículo 12. Dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¡Ah, qué lujo! Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen lo que ya leímos, lo que ya vimos y todo lo que la palabra nos enseña. Qué importante es, amados hermanos y amigos, dejarnos guiar por la palabra de Dios, dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo para tener vidas gloriosas, vidas transformadas que Dios promete en su palabra y que es real para los hijos de Dios. Los ojos de Dios, los párpados del Señor. Vea hermano y hermana, amados amigos, Dios mira el mal y Dios mira el bien en las personas, en los seres humanos. El Señor en su palabra nos dice en Hebreos capítulo 12, en el versículo 14, mire lo que hay en el corazón de Dios. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor si no tiene paz con Dios, si no tiene paz con los demás. Mire, no puede seguir. Por eso es de que hay que seguirla. Mire aquí, en este pasaje también nos dice que hay que seguirla. O sea, la paz no está ahí a la vuelta. Los seres humanos, nosotros somos terribles. Los seres humanos, definitivamente, somos seres peligrosos. Sin Dios, sin el temor de Dios. Mire, si no tenemos temor de Dios, si no tenemos obediencia a Dios, somos seres muy peligrosos. Entonces la paz no es fácil. Puede haber una apariencia de paz. Puede ser que se note como que todo está bien, todo está tranquilo, pero aquí en el corazón, mire, el ser humano puede tener sentimientos y pensamientos peligrosos y malos contra su misma vida y contra su prójimo. Contra su misma vida, porque el adulterio, la fornicación y todos los pecados y los deseos de la carne que dicen Gálatas, va contra la misma persona. Porque Dios, mire, no está con esa persona. Porque lo que está obrando son frutos del mal, como dice la palabra. Entonces la paz hay que buscarla, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, dos cosas encierra todo lo que es un caminar con Dios, un caminar en obediencia a Dios y un caminar de grande victoria y grande bendición. La primera y más grande bendición es ver a Dios. A Dios nadie lo ha visto, dice la Biblia. Ni nadie sabe de Dios, ni nadie le ha tomado una foto para saber cómo es Dios. La palabra del Señor nos describe y nosotros le conocemos y le vemos a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Cuando oramos a Dios, nosotros sentimos y por la fe le vemos, porque sentimos su presencia y sentimos cuando no está su presencia. Amados hermanos, cuando estamos acostumbrados a sentir la presencia de Dios, porque aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Señor,
y se deja sentir. Y nosotros sabemos su idioma y comprendemos. Pero cuando, mire, no se deja sentir, también nosotros nos damos cuenta. Entonces, mire, sin seguir la paz con Dios y sin seguir la paz con todos y el camino de rectitud y de santidad, no podemos tener la presencia de Dios. No podemos disfrutar de su presencia. Y en aquel día, cuando partamos a la eternidad, imagínense, no vamos a ver a Dios. ¿Por qué? Porque este pasaje nos enseña, y en toda la palabra, acerca de una vida pura, de una vida recta, de una vida que agrade a Dios, y esa vida que agrade a Dios, a nosotros nos da grande victoria. Bien, Dios entonces ve al pecador, examina, dice en el Salmo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Ve? Podemos ver a través de la palabra que los ojos de Dios, los párpados de nuestro Señor, están atentos, mire, a los caminos y las acciones del ser humano. Ve, mire, al adúltero, ve al fornicario, él mira al borracho, él mira al idólatra, él mira al hechicero, él mira a los que tienen pecados, mire, sexuales desenfrenadísimos. Sus ojos miran todo, como vimos en el libro de Gálatas. Examina él todas esas cosas. Entonces Dios nos enseña, mire, esta palabra específicamente acerca de todos estos pecados. Vamos terminando con el Salmo 11 y versículo 7. Veamos lo que dice la palabra. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aleluya. Amén. Esta palabra entonces, queridos hermanos y amigos, que el Señor nos ha traído ahora, es una palabra de exhortación, una palabra amorosa, como un padre aconseja a sus hijos, como un padre le dice a sus hijos, si haces esto, yo estaré feliz contigo, tú tendrás mis favores, mira, tendrás mi aprobación, tendrás, ahí sí que mi amistad, estaré complacido, pero si haces lo otro que es contrario, mire, entonces tendrás, ¿qué dice ahí? Mire, no va a haber el bien, no va a ser feliz completamente en su vida, y sus días, mire, no son días buenos, sino días de dolor y de tristeza, de amarguras, mire, días de no satisfacción, de no tener paz. ¿Por qué? Porque le hace falta realmente el dueño del gozo, el dueño de la paz, el dueño de las grandes victorias, que se llama Dios Todopoderoso, Dios vivo y verdadero. El Señor nos enseña entonces, amados hermanos y amigos, vamos a leer los 3 versículos juntos y vamos a concluir con esto. Dice así, vea, primera carta de Pedro 10, capítulo 3, versículo 10 a 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, veamos, 1. Póngale un número, 1. Refrene su lengua. ¿Vamos? ¿Refrene su lengua de qué? Del mal.
y sus labios de hablar engaño. Refrene su lengua y deje de hablar engaño. Mire, deje de mentir, deje de tener engañado a los demás, deje de tener, mire, de vivir en mentiras. Es lo que dice la palabra. Número 1. Y podemos ponerle número. Número 2. Apártese del mal. Mire, refrenar la lengua, apartarse del mal y hacer el bien. Busque la paz y sígala. ¿Cuántas cosas vimos acá? 1, 2, 3, 4. Mire. Entonces busquemos la paz y seguirla. Veamos el versículo 12. Apártese, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Su rostro está contra los que hacen el mal. Pero los que hacen el bien, dice, verán el rostro de Dios. Amén. Entonces, cuando dice aquí la palabra el mal, refiere entonces, mire, a los pecados que hemos visto y todo lo que nos enseña la palabra. Amén. Dios le bendiga, hermano, amados amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes y poder analizar estos 3 versículos de la palabra que nos enseña estas cosas, estas 4 cosas que nosotros debemos de dejar para ver días buenos y para tener vidas llenas de felicidad, llenos de gozo y de paz. Recordemos que la mayor felicidad es la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en todas las cosas que el Señor nos da. La presencia de Dios es el mayor gozo, la mayor felicidad. Puede ser que no nos hagan falta muchas cosas materiales. Puede ser que no tengamos, más bien, no todo lo que deseamos en esta vida lo podemos obtener. No todas las cosas que deseamos y anhelamos las podemos obtener. ¿Vea? Y aunque las obtengamos, no da la felicidad, no da la paz, no da las grandes victorias que tenemos cuando Dios está con nosotros. Puede que no tengamos todo, pero lo poco que tenemos, lo poco o quizás lo escaso que estamos en bienes materiales, pero teniendo a Dios, lo tenemos todo. El Señor nos va guiando y nos va dirigiendo en nuestra vida y nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar, siempre y nosotros sigamos sus caminos, su dirección, su guianza en nuestras empresas, en nuestras decisiones, trabajos, negocios, estudios, todo. Pongamos a Dios en el primer lugar. Oremos a Dios. ¿Hay alguien que quiera recibir a Jesús? Haga esta oración con todo su corazón. Le invitamos a que le reciba, si usted no le ha aceptado aún todavía. Señor Jesucristo, eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseña el camino a la grande victoria, el camino a llevar una vida para ver el bien, y el bien eres tú, Señor. Muchas gracias, Padre. Te acepto hoy como el único y suficiente Salvador de mi alma. Reconozco, Señor, que yo soy pecador y que en mí no obra el bien, como dice el apóstol Pablo, sino en mí reina el mal. Mas ahora, Señor, yo te entrego mi corazón para que lo limpies. Purifícalo con tu sangre, Señor Jesús. Y hazme, Padre, una persona transformada, una persona cambiada, una persona que anhele tu presencia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor,
Sella mi corazón con el sello de tu Santo Espíritu. Yo quiero decirte, Señor, que yo hoy renuncio con todo mi corazón al mundo, a la carne que me impulsa a hacer el mal. La renuncio. Renuncio al maligno, con todo mi corazón lo renuncio. Y hoy, Señor, me entrego a ti, sabiendo que con tu poder voy a vencer. Gracias, Señor. Amén. Siga orando, hermano. Usted le pertenece a la familia de Jesús. Siga meditando en la palabra. Siga buscando su presencia, porque Él es real. Asista a la iglesia, donde se le predique la palabra viva y verdadera. Oremos, hermanos. Padre celestial que estás en los cielos, como hijos tuyos, Señor, venimos a ti para pedirte ahora, Señor, que intervengas en nuestros corazones. Renunciamos a nuestra carne. La renunciamos con todo el corazón. Señor, anhelamos, yo anhelo el bien. Yo anhelo una vida victoriosa. Yo anhelo, Señor, una vida de gozo y de paz. Mas tu palabra me enseña, Señor, que yo debo buscarla y debo seguirla. Pido perdón, Señor, por mis pecados. Perdóname, Señor, porque mi lengua muchas veces no la puedo refrenar. Soy arrastrado por mi lengua a hablar lo que no debo, a exagerar, a engañar, a mentir. Dame poder, Señor, dame autoridad, Padre. Yo no puedo refrenar mi lengua por mí mismo. Y te pido poder, te pido perdón, pido tu presencia. Pido, Señor, que me cambies. Espíritu Santo, cámbiame. Desarraiga de mí. Quema en mí, Señor, el engaño, la mentira, Señor. Quema en mí todo ese mal, Señor. Eterno Padre, en tus manos me pongo en esta hora. Dígaselo al Señor. Padre que estás en los cielos, oro por tu pueblo, oro por la iglesia, oro por cada uno de los hermanos. Señor, trae a nuestro corazón un ferviente anhelo, un ferviente deseo de agradarte, de complacerte, de hacer tu voluntad. Danos poder sobre nuestra lengua. Danos autoridad sobre nuestra lengua, Señor. Danos sabiduría. Que nuestra lengua, Señor, no sea para destrucción, sino sea para bendición. Sea para bendecir a los demás. Sea para decir palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de bendición y no de maldición. Que nuestra lengua sea un instrumento útil en tus manos, Padre. Que nuestra lengua no sea un instrumento en las manos del maligno, sino un instrumento en tus manos, oh Dios. Que nuestra lengua, Señor, edifique. Que nuestra lengua, Señor, construya y no destruya. Señor, ponemos en tus manos este miembro tan pequeño que hay en nuestro cuerpo, pero siendo tan pequeño como dice el apóstol Santiago, no lo podemos refrenar. Lo ponemos en tus manos para que lo purifiques. Santifica nuestra lengua, purifica nuestra lengua, porque es un miembro que causa una gran inflamación. Dice tu palabra, es un miembro peligroso en las manos del enemigo o en nuestra carne, Señor. En tus manos nos ponemos ahora, Padre. Sabemos que tu palabra dice que tú vas a escuchar nuestras oraciones, vas a atender a nuestras súplicas cuando aprendamos
a hacer el bien, cuando aprendamos a frenar nuestra lengua y aprendamos a hacer el bien y aprendamos a buscar la paz y a seguirla, veremos tu rostro, sentiremos más tu presencia y te veremos un día, Señor. Gracias, Padre. Santifica las vidas, Señor. Santifícanos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos y amigos, y ha sido para mí una gran bendición compartir con ustedes esta palabra que nos sirve para edificar nuestras vidas. Muchas bendiciones y hasta pronto. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.